avui començarem amb una ponència molt inspiradora, que és un cas clar d'early adopter, del primer, el que pensa que tot anirà bastant ràpid. És CEO i cofundador de Maite AI, que és una startup de Legal AI. Està dins del camp legal. Intel·ligència artificial aplicada al sector legal. La seva eina és una aplicació d'intel·ligència artificial que s'aplica al sector legal però que no pretén treure la feina a ningú, sinó és com un complement. Vindria a ser com un copilot pels advocats. No substitueix el professional. El que fa és automatitzar tasques repetitives. I això permet que les persones es centrin en el tracte humà i en l'estratègia. I aquestes coses més repetitives tindríem la màquina que ho fa. El seu impacte és de... Tenen més de 2.000 clients i 70.000 usuaris. Ha tret la millor nota mundial en un test d'avaluació jurídica d'intel·ligència artificial. I per tant competeix internacionalment en proves d'accés judicial, diguem. El seu perfil professional, ell és enginyer de comunicacions, emprenedor precoç i desenvolupa aplicacions des de sempre, des del moment del boom de les apps. Evidentment és un defensor afèrrim de la IA, de l'aplicació de la IA com a eina de suport, que la tecnologia s'ha de posar al servei del professional i que la part humana i estratègica ell creu que són irreemplaçables. Així que, amb tots vostès, Alejandro Castellano, un gran aplaudiment per ell. Moltíssimes gràcies. Fins ara. Muy buen día. Si algo ha caracterizado mi carrera, algo me ha obsesionado durante todos estos años, ha sido justamente esta palabra, ¿no? Growth, crecimiento. Y en concreto, en el sector digital, que es donde yo me he desarrollado siempre, el growth exponencial es la clave para tener éxito. Cuando Ana, Judith y todo el equipo de la Universidad de Vic me dijeron que si quería hablar en un evento que se llamaba Growth, dije, bueno, esto está hecho para mí, ¿no? Os quiero compartir hoy mi experiencia, ¿no? El último proyecto que he creado, Maite.ai, y compartir un poco cómo hemos conseguido ese growth, cómo hemos conseguido ese exponential growth, ese crecimiento exponencial con una herramienta, en este caso de inteligencia artificial, aplicada al sector legal. Nos vamos a agosto del 2023, yo estoy de vacaciones en una isla griega, comiendo bien, tomando el sol, y pasa ese momento eureka, ¿no? en el que se te unen unos cables, se te une información que has ido adquiriendo y de golpe y porrazo ves algo muy claro, ¿no? Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y todos los avances tecnológicos, pues bueno, los sigo, me gustan. Y venía de montar una startup del sector legal. Conocía muy bien al perfil de cliente, al abogado, al profesional jurídico, y entendía razonablemente bien esta tecnología, la IA generativa. Y ahí yo digo que para mí era blanco y en botella, ¿no? Entendiendo el perfil del profesional jurídico, alguien que le cuesta mucho interactuar con la tecnología, alguien que su día a día es la palabra, veía que la IA generativa, y en concreto los LLMs, eran la solución perfecta. ¿Por qué? Si algo hacen bien estas tecnologías es escribir, es redactar, y además esta tecnología aporta algo nuevo, ¿no? Que es la interacción natural. Tú puedes dirigirte a esta tecnología hablándole
como lo harías con un colega de trabajo, con tu madre o con un amigo. Y eso hacía que esa barrera de acceso a la tecnología que generalmente tienen los profesionales jurídicos pudiera desaparecer. Bueno, empecé a investigar y esta idea parecía que tenía sentido, ¿no? Goldman Sachs, hay otros informes, uno de los más famosos, Goldman Sachs había hecho un análisis del impacto de la IA generativa en las diferentes industrias. Y cuando llego a ese informe descubro que el sector legal es el sector en el que mayor impacto va a tener la IA generativa, donde más tareas se van a poder automatizar con IA generativa, ¿no? Y ahí digo, bueno, parece que esto puede tener sentido, ¿no? Prácticamente 1 de cada 2 tareas que hace un profesional jurídico se pueden automatizar con esta tecnología. Y ahí empiezo a pensar. Me pongo manos a la obra desde la universidad que no programaba, pero con la tecnología que tenemos ahora hago lo que se llama un MVP, un producto mínimo viable, una primera versión muy básica que puedo poner delante de los clientes potenciales, ¿no? Y sale con una idea diferente de la que tiene ahora Maite. Salgo con un claim que era adiós abogados, hola Maite. Chulo, pero como el que más. Digo, vengo aquí a cargarme un sector de la economía, yo solito. Y bueno, y esta es la primera versión que sale al mercado. Y ahora veréis qué significa esto. Esa idea, digo, bueno, aquí hace falta tecnología, ¿no? Y empiezo a buscar al CTO. Si quieres montar un proyecto tecnológico, indispensable tener un CTO. Y conozco a David García, CTO de Maite, cofundador. Ambos estuvimos viviendo en Berlín, yo estuve casi 6 años. Él también estuvo viviendo allí en la misma época, pero no nos conocimos. Pero teníamos un amigo en común. Y a ese amigo en común yo le digo, oye, tengo esta idea, quiero montar un proyecto. Y me dice, pues mira, David justamente está viendo esta revolución que está viendo con la IA y quiere unirse a un proyecto así. Y nada, y un día en el Pau Claris en el Lalle de Pau Claris, en una cafetería de una biblioteca, llego allí y me veo un tío con tatuajes, el pelo largo y detrás de un portátil, ¿no? Y digo, tiene que ser él, porque claro, allí el resto era gente muy bien puesta con sus libros y tal. Claro, David era el que estaba ahí con su portátil. Y nos conocemos por primera vez. Le explico la idea, le parece interesante y me dice, déjame unos días. Yo cojo y esa primera versión que tengo la lanzo al mercado. Voy a mi LinkedIn con todas las ganas del mundo, con esa idea que digo, esto va a revolucionar el sector legal, lo publico en mi LinkedIn y consigo 67 likes. Digo, esto no está teniendo mucho growth, ¿no? No está teniendo mucha atracción. Pero bueno, ese es el principio. Pero ahí aprendo 2 cosas más importantes que todo eso. Empiezo a ir a abogados que conocía y les enseño la herramienta, ¿no? Que pone adiós abogados, hola Maite. Me dice, hombre, encima quieres que la pruebe y te diga si esto funciona bien o no funciona bien, ¿no? Pero durante esas semanas veo que la tecnología no está lista para esto. Y no sé si algún día lo estará. Pero en ese momento claramente no estaba lista para eso. Y además, que desde el punto de vista de modelo de negocio, no sé, a un particular, por hacerle un testamento con Maite, ¿qué le podíamos cobrar? ¿30, 50 euros? Pero a un profesional jurídico, si le das una herramienta que le puede ahorrar el 40, 50, 60, 70% de su trabajo, seguro que está dispuesto a pagarte más y todos los meses. Y ahí, pues, es el primer pivote, que es el nombre que se utiliza para estas situaciones, ¿no? Reencaramos Maite y lo definimos como el copiloto
de los profesionales jurídicos, el copiloto inicialmente de los abogados. En el mes de noviembre, David ha estado unas semanas ahí picando código y dice, sí, lo que tienes en mente se puede hacer. Y me uno al proyecto, ¿vale? Y lanzamos al mercado la primera versión de Maite con ya este enfoque de copiloto. Era algo tan cutre como esto que veis aquí, pero era lo suficientemente usable como para que un cliente potencial lo pudiese probar y pudiese darnos feedback. Que esto es algo que con los años aprendes, ¿no? Tienes que poner el producto, el servicio delante del cliente lo antes posible. Esa será la manera que consigas feedback y vayas mejorando e iterando. A mí me gusta mucho una frase que dice que si lo que lanzas no te avergüenza es que vas muy lento. Esta es Pilar, una profesional jurídica que acaba de reunirse con un cliente. Necesita un contrato de compraventa de un piso, por lo que recurre a Maite. Maite, necesito un contrato de compra de un piso para Jesús García. Hola, Pilar. ¿Hablamos de Jesús García, que recientemente compró un parking? Tengo una descripción registral de un piso en Avenida Diagonal con su precio. ¿Este es el piso que quiere comprar? Exacto, ese mismo. Perfecto. Redacto el contrato sin arras penitenciales y a favor de Jesús. ¿Algo más? Incluye que el piso se entrega reformado con garantía de 2 años y los muebles del anexo que te envío ahora. Recibido y anexado. ¿Preparo todo para la firma digital notarial y notifico al abogado del vendedor para firmar hoy mismo? Sí, y ponme en copia. Gracias, Maite. Con Maite.ai, más clientes, en menos tiempo. Hola, soy Maite, tu alter ego jurídica. ¿En qué puedo ayudarte? Hoy en día se habla de agentes y se habla de muchos conceptos que nosotros en octubre del 23 teníamos muy claro. Visualizábamos un futuro donde la interacción de los profesionales jurídicos con la tecnología iba a ser algo así. Pero la realidad era esa pantalla tan cutre que veíais, ¿eh? Íbamos con este vídeo y con la IA de ese momento, que los labios ya habéis visto que todavía no los hacía muy bien y salían manos con 5 dedos. Y bueno, lanzamos esta primera versión y decimos, vale, tenemos 0 clientes. Tenemos una tecnología, creemos que tiene mucho potencial, enseñas este vídeo y la gente flipa, y dices, wow, ¿qué? Esto, pero bueno, tenemos una pantallita donde aparece algo de texto, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿cómo conseguimos growth? ¿Cómo conseguimos crecimiento? 0 clientes, diciembre del 23. Justamente ese mes, ChatGPT lanza una funcionalidad que se llaman GPTs, que te permiten crear como mini aplicaciones dentro de lo que es ChatGPT. Lo vemos y decimos, venga, creamos el primer GPT legal a nivel mundial. No hay que ser un genio, fuimos rápidos, simplemente fuimos rápidos, fuimos los primeros, pero no era nada complejo. Pero fue la excusa para sacar una nota de prensa y decir eso. Cogimos estos servicios online que por 300, 400 euros te difunden esa nota de prensa entre todos los medios de comunicación. Y aparecemos en la revista Emprendedores, en la revista Forbes y en decenas de medios más. Y nos quedamos, aquí ya hemos un primer impacto, ¿no? Ya se nos empieza a conocer. Tenemos 0 clientes, pero se nos empieza a conocer. Empezamos a trabajar y ya hacemos una página web con cara y ojos y empezamos a hablar con clientes potenciales. En ese momento se une el otro cofundador, Alex Rodríguez, con el que llevo trabajando hace 7, 8 años y que fue la primera persona a la que le propuse que se uniera al proyecto de Maite. Cuando Maite era adiós abogados, hola Maite. Me dijo, estás loco, tío, yo aquí no me uno. Bueno, cuando ya dimos este pivote en enero del 24 y con esta idea ya más madurada y con este modelo de negocio mucho más sostenible y viable, se une como responsable de marketing.
Vamos teniendo entrevistas con clientes y llegamos a una gran operadora de Latinoamérica, al departamento jurídico de una gran operadora de Latinoamérica. Empezamos a hablar con ellos, le enseñamos esa herramienta que, bueno, había mejorado un poquito a nivel de interfaz, y dice, os queremos contratar. Nos miramos, hostia, que no hemos creado la empresa. Salimos corriendo hacia el notario. Desde siempre, una de las características y uno de los valores de Maite es la transparencia radical, la verdad, y les explicamos, bueno, es que todavía no hemos creado la empresa. Claro, imaginaos, el departamento jurídico de una empresa que está en toda Latinoamérica, una operadora de telecomunicaciones, y tiene 3 tipos delante que le están diciendo que no tiene ni empresa. Pues estos nunca fueron clientes. Aunque querían serlo, nunca lo fueron, se fueron corriendo. Pero eso nos dio una señal. Ya estábamos haciendo algo con cierto interés. 0 clientes. Creamos el 30 de enero del 24, creamos la SL y nos plantamos el 1 de febrero y durante el mes de febrero conseguimos 2 clientes. El primero, nuestro abogado. Le decimos, hombre, tú nos tienes que contratar. Y durante esas conversaciones nosotros lanzamos unos planes iniciales que era 99 euros al mes si eres un abogado, 199 euros al mes entre 2 y 5 abogados, y si aparece la friolera de más de 5 abogados os vamos a cobrar 499 euros al mes. Y nuestro segundo cliente es un despacho de 50 personas. Hostia, aquí vamos a perder dinero, seguro. Nos habíamos imaginado Maite para el despachito pequeño y nos estábamos encontrando que nuestro segundo cliente, bueno, no era tan pequeño. Pero le tenemos que dar todas las gracias del mundo. Este cliente nos enseñó muchísimo, nos dio muchísimo feedback. Lo que os decía, es muy importante que estés ya, que el cliente te use para que te ayude a mejorar. Ahí cogemos y a Maite, cogemos el BOE y le añadimos el Boletín Oficial del Estado para que tuviese ese conocimiento, ¿no? Y para que en las respuestas, cuando te diera una respuesta a una consulta jurídica, te lo argumentara diciendo, mira, es que te digo esto porque en este artículo de esta ley dice esto, ¿no? Y integramos el BOE. Pero ahí estábamos haciendo unas demos donde enseñábamos ese vídeo. Llegamos a los despachos de abogados, se sentaban en una mesa así, una presentación, les poníamos el vídeo, se empezaban a mirar, con una sonrisa nerviosa, en plan, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vienes aquí a vendernos una tecnología que vas por la calle tomando un café y te hace el trabajo que yo necesito toda la mañana para hacer a día de hoy, o todo el día? Y ahí es lo que yo digo, ¿no? Estábamos haciendo una demo de flipaos, que es lo que éramos, unos flipaos tecnológicos donde no estábamos entendiendo bien al cliente y donde estábamos vendiendo una tecnología que iba a ser la hostia. Y eso, claramente, pues generaba miedo. Y hacíamos demos a los clientes y les generábamos miedo. Y claro, costaba mucho que nos contrataran. Y luego teníamos el otro tipo de cliente, generalmente abogado, abogada, profesor o profesora universitaria, que venía con la preguntita de examen. Y Maite la fallaba. Claro, nosotros le acabábamos de decir que era una tecnología la hostia, que le podías preguntar lo que quisieras, que iba a ser, te iba a responder perfectísimamente y se equivocaba. Y ahí dijimos, oye, 2 clientes, tenemos que hacer algo. Llevamos aquí ya unos meses, todos sin cobrar y con solo 2 clientes, ¿no? Y ahí empezamos a analizar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y cambiamos el pitch de venta, cambiamos cómo explicamos y nosotros mismos entendemos bien que esto tiene que ser una herramienta para el profesional jurídico, para darle poderes al profesional jurídico. Y tiene que ver que va a ser su aliado, que va a ser una tecnología que si hasta ahora necesitaba pues 3 días para crear una demanda, que la iba a crear en 3 horas y que eso le iba a favorecer y a ayudar. Y dejamos muy claro qué hace y qué no hace. Y les decimos, Maite va a fallar. Y esto fue y todavía vemos empresas que les cuesta
les cuesta explicar. La IA generativa falla, alucina, sí, es así. Pero nuestro trabajo desde ese momento y hasta el día de hoy ha sido que ese porcentaje de alucinaciones se reduzca a la mínima expresión. Maite ya funciona bastante bien, y bueno, pero seguimos con 2 clientes. Hicimos la acción de marketing que consiguió 77 likes o 76 likes, conseguimos aparecer en Emprendedores y Forbes, pero aquí nadie compra. Y decidimos irnos a un notario, ponerle delante a Maite y decirle, oye, pásale el test de acceso a la judicatura, el examen que tienen que pasar no los abogados, sino los jueces para ejercer en España. El notario le lanza las 100 preguntas y Maite saca un 86 sobre 100. Responde correctamente 86 de las 100 preguntas. La nota de corte de ese año había sido un 72. Maite había aprobado ese examen, pero es que cogemos ChatGPT, le hacemos pasar el mismo examen y saca 25 puntos menos y suspende el examen. Una de los mantras, de las ideas con la que nos encontrábamos muchas ocasiones era, bueno, ¿y esto qué diferencia tiene respecto a ChatGPT, ¿no? Y ahí nosotros lo que hacíamos era explicar, es que tecnológicamente por detrás hacemos esto, hacemos lo otro, no servía de nada, ¿no? Ahora íbamos diciéndoles, Maite saca un 86 sobre 100 en el test de acceso a la judicatura, 25 puntos más que ChatGPT, y está aprobando el examen. Abril del 24, 2 clientes. Cogemos ese resultado del notario, volvemos a hacer una nota de prensa y lo lanzamos. Aparecemos en más de 70 medios de comunicación. Por supuesto, en todos los medios del sector legal, pero incluso ¿no? en El País, en Expansión, en todas partes, ¿no? La primera IA que aprueba el test de acceso a la judicatura. Y ahí conseguimos tener cierto impacto, ¿no? mediático, y se nos empieza a conocer. Llevábamos meses intentando contactar con el CEO de una gran empresa del sector, ¿no? Teníamos un amigo en común, nos había presentado, le había enviado yo un montón de emails, ni caso. Ven esto publicado en prensa, nos llama, oye, ¿cuándo te va bien? Mañana, por la tarde, a mediodía, esta noche, yo me acerco, cuando... Y nos quedamos, aquí algo ha cambiado, ¿no? Y empieza a hablar con nosotros y nos dice que, bueno, podemos colaborar de diversas maneras, y una de ellas podría ser que os unierais, ¿no? a nuestra empresa, ¿no? Nos estaban proponiendo comprarnos, ¿no? Y eso nos hizo ver que lo que habíamos conseguido no era tan trivial, ¿no? Y de hecho, cuando veías las herramientas de la competencia, ninguna conseguía esa nota en ese test. Y ya teníamos 7 clientes. Conseguimos 5 clientes más. En el mes de junio, bueno, hasta ese momento tú podías acceder a Maite y era acceso libre. Podías usarla sin tener que pagar, sin tener que registrarte. Y esos clientes pagaban básicamente porque nos tenían a nosotros y les dábamos soporte. Pero dijimos, oye, esto tenemos que impedir, si queremos conseguir más clientes que nos paguen, tenemos que impedir que el acceso sea libre, ¿no? Y activamos el paywall, la pantalla de pago, ¿no? Podías tener 20 interacciones con Maite, pero a la 21, ¡pam!, te salía una pantallita que decía, introduce tu tarjeta de crédito. Y empieza a pagar. Cagaos de miedo. Veíamos que teníamos ahí usuarios y tal, ahora pondremos esto y ni Dios. Y conseguimos un 9% de ratio de conversión. El 9% de los que accedían empezaban a pagar. Dijimos, hombre, de 7 a 49 clientes en un mes, ¿no? Vamos por buen camino. Y se acerca un gran grupo europeo del sector legal y, bueno, empezamos a flirtear desde el punto de vista de negocios, ¿no? Saltamos a julio, ya tenemos 57 clientes que nos están pagando todos los meses y, además del BOE, conseguimos incorporar 2,5 millones de sentencias. En España, conseguir
una sentencia y poderla usar comercialmente cuesta 1,27 euros masiva. Claro, si hacéis la multiplicación, rápidamente veréis que estamos hablando de millones de euros para conseguir eso. ¿Cómo lo solucionamos? Como lo hemos hecho siempre con Maite, con ingenio y con acuerdos. Y conseguimos un acuerdo que nos permitió tener esas 2,5 millones de sentencias. Saltamos al mes de agosto, aprovechamos ese mes para trabajar a tope y prepararnos para una nueva versión, la 2.0, y en paralelo estaban estas negociaciones de adquisición con este gran grupo europeo y se rompen. Nosotros, bueno, vemos que no es el momento, las condiciones no son interesantes y continuamos a lo nuestro. 77 clientes. Esto empieza a tener algo de color. Saltamos a octubre y la versión que lanzamos en ese momento ya saca un 96 sobre 100. Solo hay 4 preguntas que no entiende correctamente Maite y que no las responde bien. Y vamos adquiriendo clientes, 89 clientes. En noviembre, además del boletín oficial del Estado, además de 2,5 millones de sentencias, cargamos resoluciones de la Dirección General de Tributos, del Tribunal Económico Administrativo, de la Asociación Española de Protección de Datos, información legal para que cuando tú le preguntaras algo a Maite, te dijera, mira, te respondo esto en base a este artículo, en base a estas sentencias, en base a estas resoluciones, ¿no? Le diéramos seguridad jurídica a nuestro usuario y superamos la barrera de los 100 clientes. El mes de diciembre lo mismo, ¿no? Aprovechábamos todos estos momentos del año donde nuestro cliente se desconectaba para nosotros seguir trabajando. Y llegamos al 30 de enero del 25, 12 meses desde que creamos la empresa, 146 clientes y ya aparecemos en medios como Expansión, El Mundo, donde ya se nos entrevista a nosotros, son ellos los que vienen, tienen interés en qué estamos haciendo en Maite y cómo lo estamos haciendo. En febrero, de un mes a otro, captamos 46 clientes nuevos. Habíamos necesitado 5 meses para nuestros primeros 46 clientes. Vemos que esto empieza a acelerar, empieza a haber growth. El crecimiento empieza a ser rápido. En un TED Talk de Nueva York se menciona Maite, la relación entre la IA, la relación emocional entre la IA y las personas. Y ponen el ejemplo de Maite, de un cliente nuestro, ¿no? Que un día nos llama un abogado sevillano con la gracia que ellos tienen. Oye, chaval, esta Maite, preséntamela, yo quiero casarme con ella. Y empezamos a ver que existe esta conexión con Maite, que en los despachos ya no se levantan y se ponen a hablar, o hay muchas veces que escuchas de fondo, pregúntaselo a Maite. Empieza a haber una conexión que va más allá, ¿no? Y no hemos entrado en detalle, pero la concepción del logo y la marca de Maite buscaba eso, ¿no? Y lo estábamos consiguiendo. Aparecemos en La Sexta y en varios medios de comunicación más. En marzo superamos los 200 clientes. En abril salimos también en más medios. Empieza a ver, notamos que hay interés, ¿no? Y como vosotros y vosotras habéis visto, conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez hay más interés en la inteligencia artificial y éramos un caso un poco especial porque estábamos aplicados a un sector en concreto. En mayo hacemos 100 clientes en un solo mes, ¿no? Habíamos necesitado 10 meses para llegar a esos 100 clientes y ahora de golpe en un mes, ¡pam!, conseguimos 100 más. Hasta ese momento estábamos los 3 cofundadores. Facturábamos más de 800.000 euros de ARR, 3 personas. Estábamos viviendo la nueva realidad. Y ahora hablaremos de los aprendizajes que hemos tenido. Pero ya hay un momento que dormir 3 horas al día, ya menos, ya no puedes dormir. Usábamos todas las herramientas de IA que teníamos a nuestro alcance, pero necesitábamos ayuda, ¿no? Y contratamos a nuestras 2 primeras personas. Maite ya tiene un 99 sobre 100 en el test de acceso a la judicatura y pues eso, estamos cerca ya de los 400 clientes. En el mes de junio contratamos a 2 personas más. Primero habían sido 2 comerciales, ahora contratamos a 2 ingenieros y superamos esta barrera de los 500 clientes. Nos llaman de todos los medios, Onda Cero, COPE, Expansión,
Agosto, aprovechamos, seguimos trabajando en la cueva para lanzar una mejor versión en septiembre. 714 clientes ya. En un mes conseguimos más de 200 clientes. Nos había costado un año nuestros primeros 200. Esto es growth exponencial. Esta evolución, ¿no? Estaba pasando. Ese growth exponencial que buscábamos estaba pasando. Y claro, somos 7 personas trabajando totalmente en remoto. Cada uno trabaja desde su casa o desde un coworking, distribuidos por España. Y los 7 nos unimos por primera vez físicamente en Barcelona y hacemos nuestro primer team building. Somos una empresa full remote. Estamos en 928 clientes. Bueno, volvemos a hacer más de 200 clientes en un mes, contratamos a 2 personas más, estamos por encima de los 1.100 clientes. En el mes de noviembre contratamos 2 empleados más y empezamos a ver que ya el impacto que tenemos en el sector es muy importante, ¿no? Organizamos periódicamente webinars online explicando cómo funciona Maite y explicamos cómo funciona la IA para que lo puedan aplicar, y en un evento se nos apuntan 1.600 personas. De hecho, este viernes, quien quiera apuntarse, tenemos otro y llevamos ya 1.700 y pico inscritos esta mañana. Y vemos que el impacto en el sector ya está siendo muy significativo. En el mes de diciembre superamos los 1.500 clientes y contratamos a dos personas más. 30 de enero del 26, hace muy poquito, 2 años. Superamos los 1.900 clientes. Febrero de este año, hace unos días. Superamos los 2.150, tenemos los 2.150 clientes, más de 70.000 usuarios, varios millones de euros de ARR, 0 euros de financiación externa. Growth. Ese palo de stick, ese growth exponencial, lo estábamos consiguiendo. El 16 de febrero, a las 8 de la mañana, en Expansión, se publica esta noticia. Maite es adquirida por Doctrine. El líder de Legal AI en Francia nos compra. Nos habían contactado ya hacía 2 o 3 meses, habíamos estado en negociaciones con ellos y nos unimos a un grupo europeo para ser los líderes a nivel europeo de la IA legal. ¿Qué hemos aprendido en estos 2 años? 2 años, para que os hagáis una idea, estos procesos acostumbran a necesitar de 8, 9, 10, 11, 12 años. O sea, crear una compañía y llevarla a la venta, al exit, que se llama en el sector, generalmente requieres, pues eso, mínimo 8, 9, 10 años, financiación externa, venture capital, bueno, equipos de decenas o centenas de personas, y nosotros, con 14 en ese momento, conseguimos llegar ahí, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Es lo que se llama el efecto abejorro, ¿no? Estamos hablando que esto lo creamos 3 personas técnicas. Nadie era del sector legal. Y lo hicimos porque no sabíamos que no se podía hacer. Cuando hablábamos con profesionales jurídicos y les decíamos que queríamos hacer esto, bueno, ¿y en qué rama del derecho se especializará? No, en ninguna, en todas. Estos no tienen ni idea. Con la mentalidad humana era impensable el que una máquina pudiese dar respuestas y ayudar para que cualquier rama del derecho, porque, bueno, tienen muchas diferencias, ¿no? Y nosotros, desde nuestra ignorancia / valentía, dijimos, creemos que podemos hacerlo. Hiperproductividad. Estamos en una nueva realidad. Empresarias, empresarios, estamos en una nueva realidad. Podemos producir mínimo 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces más de lo que hacíamos hasta ahora. Y nosotros somos un ejemplo. Con 3 personas llegamos a facturar más de 800.000 euros de ARR. Lo que os he comentado antes, 3 personas que no eran del sector, ¿cómo acabaron montando una tecnología útil para algo tan específico como lo legal?
poniéndole el producto en la cara, que nos dieran feedback, hablando con ellos constantemente. Y hemos sido lo que se llama anticonvencionales. Hemos hecho todo diferente. No hay otra manera de irrumpir en un mercado si no haces todo diferente. Y eso con el tiempo lo hemos visto y ha sido una de las claves de este éxito. Y además tenemos un producto que es excelente. Yo llevo muchos años en este sector, he hablado con mucha gente de ventas y de marketing, y tenemos un ratio de conversión a cliente 6 veces más elevado que el promedio del mercado. Tenemos un muy buen producto. Nosotros, cuando un cliente nos dice, es que no sé si contrataros a vosotros o a esta otra herramienta, pruébala. Nos sentimos súper seguros. Tenemos un gran producto, pero acompañado de un gran go-to-market. Han sido las dos claves, porque si tienes un producto excelente, y esto es el típico error de ingeniero, si tienes un producto excelente, pero no consigues ponérselo delante del cliente, pues no tienes éxito. Equipo A. Siempre nos ha obsesionado a tener un equipo pequeño y que sean los mejores. Y los mejores no están en tu ciudad. Los mejores están distribuidos por España, por Europa, por el mundo. Si quieres llegar a los mejores, tienes que trabajar en remoto. O al menos así lo vemos nosotros. Estamos viviendo una revolución y hemos visto que a nuestro cliente no solo le hemos de vender una tecnología, sino le hemos de acompañar. Por eso en esas formaciones se nos apuntan miles de personas. Tenemos que acompañarles, les cogemos de la mano, les explicamos qué es esto de la IA, para qué sirve, qué no sirve. Alucina, se equivoca, sí, pero eso no quita que tú puedas utilizarla. Y siempre hemos tenido esta mentalidad de abundancia, que cuando teníamos 5 clientes, con el producto que teníamos en ese momento, decíamos, seguro que hay 5 más. Porque es muy típico de ingeniero el decir, no, es que el cliente, o típica excusa de ventas, ¿no? Es que el cliente me dice que en el producto, en el servicio le falta esto, y claro, si no lo tenemos no lo podemos vender. No, falso. Si tienes 5 clientes, seguro que hay 5 más que ese producto ya les sirve. Cuando tienes 50, seguro que hay 50 más. Cuando tienes 500, seguro que hay 500 más. Y ahora que tenemos 2.000, estamos convencidos que hay como mínimo 2.000 clientes más que están listos para usar nuestro producto. Simplemente hay que llegar a ellos. Y esto va de vender, 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 que para muchos de vosotras y vosotros será muy trivial, pero para los ingenieriles, los que venimos con esta idea del que el producto, la tecnología es lo más, y que con una tecnología excelente esto va a funcionar, pues cometemos el error que esto no va de tecnología, esto va de ventas. Y hay que vender y vender y vender y obsesionarse en vender. Y luego, en esta fase final, algo que hemos aprendido es que las empresas no se venden, las empresas se compran. Y eso es fundamental. Y cuando estás en esa posición, es cuando realmente en esas negociaciones pues, puedes tener fuerza. Y por último, algo que hemos visto que también ha sido muy, muy importante, ¿no? Que es el propósito. Maite nació con propósito. El propósito de Maite era un mundo más justo, haciendo lo que sabemos hacer, con tecnología. Y esto nos ha ayudado en un montón de decisiones de estos 2 años, saber qué camino tomar, como por ejemplo el tipo de cliente. Si queremos un mundo más justo, Maite tiene que ser para los grandes despachos de abogados que trabajan para el IBEX y las grandes fortunas, o tiene que ir al pequeño, al individual, al que tenemos aquí al lado. Y eso nos ha ayudado a tomar muchísimas decisiones y hace que el equipo sienta algo más, sienta que está en una empresa que no solo está desarrollando tecnología, sino que está aportando un pequeño granito de arena para, pues eso, un mundo más justo, algo que realmente necesitamos ahora. Muchas gracias.